Gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche todo se conjuga y va en la misma línea de agradecimiento al Señor. Pero muchas veces nosotros lo primero que debemos es conocer qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros afirmarnos cada vez más, establecernos más, tener mucho más fe y poder entender la grandeza del sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Y entonces nosotros, con un corazón agradecido, estar dispuestos a adorarlo de verdad, a servirle y a obedecerle, no por lo que nos da o no nos da, sino por agradecimiento a ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz por nosotros. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 Corintios 5, 2 versículos, vamos a leer el 19 y el 21. Dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos nosotros la palabra de la reconciliación. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo pienso que en este último versículo, uniéndolo los dos, el primero porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Había una deuda, había un problema y había que tener una reconciliación. Entonces, dice, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, tú y yo somos parte de ese ministerio. Pero, ¿sabe? El principal, el que hizo el trabajo fue Jesús. Dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que el Señor tuvo que pasar por todas las cosas, por todas las que nosotros podríamos haber pasado para identificarse con nosotros, solamente que Él no pecó. Él no pecó. Entonces es fácil muchas veces cuando nosotros, este versículo muestra cómo Jesús es la ofrenda viva, la ofrenda, el sacrificio vivo, el cordero inmolado, que habría de establecer o que había de hacer el intercambio divino, ese intercambio de cosas que, como vamos a ver en esta noche, nos permitieron ser salvos. El Señor tuvo que dar muchas cosas, darnos muchas cosas, cambiar muchas cosas para que nosotros fuésemos salvos de gratis, o sea, sin hacer ningún esfuerzo. Dios Padre tomó todo lo malo que nos merecíamos y lo puso sobre Jesús. Tomó todo lo bueno que merecía la obediencia de Jesús y nos lo dio a nosotros por gracia. Solo nosotros poniendo fe en Cristo Jesús y poniendo nuestro amor en Él. Hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar todas estas cosas, 24 horas al día no bastarían para agradecer al Señor. Nuestra vida, lo que nosotros podemos hacer en la iglesia, lo que podemos hacer en el servicio a los hermanos, en el compromiso, en el ministerio, no, hermano, no da ni por los tobillos a lo que Dios hizo por nosotros. Revisando nosotros algunos conceptos bíblicos en la clase de teología que estamos dando a un grupo de jóvenes, nosotros hemos visto, podemos decir que cuando hablamos de que Jesús no pecó, es como fácil entenderlo eso, porque usted dice, bueno, es que Jesús era Dios, es Dios. Entonces para él era fácil eso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos ido estudiando en la palabra y vemos cómo Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y en su forma humana, cuando vino y nació de una mujer que concibió por obra del Espíritu Santo, su vida aquí fue la vida normal de un ser humano. O sea, lloraba, tenía sed, le daba hambre, hacía todas las cosas que nosotros hacíamos, solamente que él no pecó.  nosotros vemos que él no pecó, pero él sí fue tentado.
Muchas veces fue tentado. Fue tentado como Dios y fue tentado como hombre. Porque el enemigo nuestro, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, es atrevido. Él se atrevió a tentar a Jesús. Pero Jesús le respondió, tanto cuando lo tentó como Dios, como cuando lo tentó como hombre, lo puso a raya. Le habló como le tenía que hablar. Y él trató de hacer que Jesús perdiera el equilibrio de su personalidad, que como hemos dicho era 100% Dios, 100% humano, hombre, ¿verdad? Pero no lo logró. Esa fue la buena noticia, que no logró vencerlo. Y por eso tú y yo también tenemos la fuerza para poder vencer la tentación. Debemos nosotros ver que Jesús le llegó un día malo, porque el pastor el domingo hablaba del día malo, ¿verdad? Y hablaba de la armadura que tenemos que ponernos, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y el día malo, a veces nosotros nos confundimos y creemos que el día malo es el día que no tengo, como decía Juan Carlos, que tengo la nevera solamente con agua. Pero que gloria a Dios porque está fría, ¿verdad? El día malo no es el día que tú no tienes un solo centavo. El día malo no es el día que te llegan todos los problemas o que llega la enfermedad, aunque sí, tienen parte del día malo. Pero el día malo de un cristiano realmente es el día donde es tentado por Satanás. Ese es el día que usted tiene que ponerse la coraza de justicia. Ese es el día que usted tiene que ponerse el yelmo de la salvación sobre su cabeza, que usted tiene que atarse con el cinto de la verdad, que usted tiene que tomar en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tiene que calzarse con el apresto de las sandalias del Evangelio de la Paz. Sandalias que, como explicó el pastor, representaban las sandalias de un soldado romano que tenía unos garfios para poder estar firmes. Saben que los soldados romanos tampoco luchaban solos. Ellos estaban preparados para formar una tríada, vamos a llamarle así, donde tú me cubres la espalda a mí, yo te la cubro a ti y el otro no la cubre a las dos. Así también tenemos nosotros que luchar. Pero ese día malo de que habla la palabra también es el día donde el enemigo te ataca por la parte de la escasez y te hace ver que tu escasez es más grande que el Dios proveedor que tú tienes. El día malo, que donde Él te tienta a creer que no sabe por qué tú no tienes lo que el otro puede tener. Y ahí viene la insatisfacción de la que también hemos estado hablando, porque Dios no se equivoca y todo lo que hemos estado hablando en todo este tiempo va en la misma línea. Formarnos, prepararnos para que estemos firmes y podamos resistir en el día malo. Hermanos, hay cosas que nos atacan en el día malo. Hasta usted mirarse en el espejo y verse feo ese día y ver que todos los defectos del mundo usted los tiene. Y entonces el enemigo te ataca por ahí porque eso es insatisfacción. No te aceptas como eres. ¿Ven? Entonces, nosotros en ese día malo tenemos que tener lo mismo que Jesús tuvo, la fortaleza de luchar contra el enemigo. No se fajó a pelear con él, no le dio trompones, no agarró una espada ni mandó a sus ángeles a que vinieran. Vamos a ver qué hizo él. Fue tentado como Dios. Si nosotros leemos, vamos a poner en la pantalla Mateo 4 del 1 al 11. Si me ayudan los muchachos de... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu, porque no siempre las cosas vienen del otro lado. El mismo Espíritu te va a llevar a pasar por ahí, por ese día malo, ¿verdad? Para probarte. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cualquiera que ayune durante tanto tiempo va a tener hambre. Recuérdense que era 100% hombre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces podríamos pararnos un momentito ahí en ese versículo 3 y decir que lo tentó como Dios ahí, porque
Él era Dios, él si quería podía mandar, no digo yo la piedra, cualquier cosa que él mirara a que se convirtiera en pan. Pero entonces él hubiera obedecido a Satanás. Ven, y ahí hubiese perdido. Ahí el otro hubiera ganado. Ah, mírate, te puse una cacarita ahí y rebalaste. Te gané ahí. Dice que también él lo tentó en el desierto para que Dios, como Dios, él satisfaciera su propia necesidad en medio de la escasez. A Satanás le gusta mucho atacar en medio de la escasez, hermano. Tenemos que nosotros estar con los ojos bien abiertos, porque toda palabra que está escrita en este libro es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros tenemos que estar bien atentos porque en el tiempo de escasez, Satanás ataca. Pero ¿sabes? Él también ataca en el tiempo de abundancia. A Jesús lo atacó cuando tenía hambre en medio del desierto. No pudo vencerlo. Pero a Adán lo atacó en medio de la abundancia del jardín del Edén. Dice que el Señor le dijo a Adán, mira, tú puedes señorear sobre todo y de todo lo que hay ahí tú puedes comer, menos de este que está aquí. Él tenía la abundancia, tenía todo. Solamente que había uno que ya le habían dicho que no lo tocara. ¿Con qué lo iba a tentar? Con lo que le faltaba. Él tenía abundancia. Entonces el que tiene abundancia muchas veces se lleva de que lo tiene todo y comienza a no hacerle falta las cosas del Señor. Comienzan a no hacerle falta esas cosas porque tú tienes todos tus problemas resueltos. Por eso es que a veces el Señor nos da unos menioncitos a nosotros, para que nos acordemos que Él es el que nos da todo. Que no podemos llevarnos de que porque estamos en abundancia olvidarme del Señor. Y entonces ya el domingo no puedo ir porque me tengo que ir este domingo, el otro, el otro, el otro y el otro. Y entonces me olvido de lo que verdaderamente vale en esta vida. Entonces dice que Jesús ahí fue tentado como Dios, pero también Jesús a lo largo de toda su existencia como humano fue tentado como Dios. Ustedes recuerdan que en la cruz del Calvario uno de esos dos ladrones que estaba ahí se atrevió a decirle, pero sálvate tú mismo o bájate, y otros le voceaban, sálvate tú mismo, pero haz algo porque tú estás ahí, pero tú tienes el poder. Sin embargo, él sabía claramente lo que tenía que hacer. No se dio a la tentación en el desierto. Después, en ese mismo pasaje que estamos leyendo, seguimos con los demás versículos, con el 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí le estaba mandando había una leyenda en el pueblo de Israel que hablaba de que cuando el Mesías viniera iba a ser, y se iba a tirar desde allá arriba, iba a ser como un gran espectáculo. Y entonces él le dice, de ahí arriba, si tú te tiras de ahí arriba, los ángeles van a venir a tocarte. Pero eso no estaba escrito en la palabra. Él no tenía que hacer eso. Entonces, pero él lo tienta para ver si él quiere dar un espectáculo. Y saben, nosotros muchas veces los cristianos, y más últimamente hay una corriente en el mundo cristiano de hacer un espectáculo de las cosas. De hacer las cosas de Dios no son para hacer espectáculo. Usted tiene que predicar la palabra como está ahí. Usted puede motivar, usted puede hacer cosas para, ¿verdad?, que la gente lo entienda mejor, hacer escenificaciones para que la gente entienda mejor, pero de eso, hacer un espectáculo que pierda la palabra, el verdadero sentido de lo que usted quiere decir, hay un trecho muy grande y a Dios no le agrada eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es como para ganar el prestigio sin Dios. Entonces esa gente se endiosa y donde quiera que llega está haciendo milagros. Y bueno, y hace milagros, y entonces lo que se habla no es de Dios, sino del milagro que ha hecho esa persona. Ese es el prestigio sin Dios. Satanás lo tentó ahí a él. Él podía hacer lo que él quisiera porque era Dios. Luego
escrito está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo llevó ahí, mire, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo llevó a querer mostrar el poder. ¿De qué imagínense, Jesús, él queriéndole dar los reinos de la tierra a Jesús, al dueño de todo. Pero es tan terrible que quería tentarlo de esa manera. Hermano, estamos hablando de estas cosas porque de la misma manera nos puede tentar a nosotros. Elegimos eso, que es un ejemplo. Hay muchas otras tentaciones en la palabra que fueron hechas a Jesús a través de sus allegados, a través de Pedro, a través de personas cercanas a Él. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos, no los físicos, sino los espirituales, porque hay muchas tentaciones y cada vez son más sutiles, cada vez son más difíciles de desenmascarar. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, llenos del Espíritu Santo para poder entender esto. Jesús fue tentado como hombre con el pan material en el desierto, que para nosotros representa la tentación del materialismo, como dijimos ahorita, los bienes y las riquezas sin Dios. Fue tentado a tener prestigio sin Dios, dando un espectáculo desde lo más alto del templo, y también fue tentado a bajarse de la cruz. O sea, fue tentado a manifestar la vanagloria, el poder sin Dios y el ser prepotente. Usted sabe, mi hermano, que el ser prepotente es del mismo Satanás. Eso no viene de Dios. El prepotente es aquel que se cree dueño de todo, dueño de un empleo, de un ministerio en la iglesia. Cuando usted se cree dueño del ministerio, Dios nos libre de caer en esa tentación. Pero saben, Jesús venció, eso es lo importante. ¿Cómo lo logró? Lo logró. Tengo aquí 4 cosas importantes. Primero, por el poder de la palabra. Fíjense que en ningún momento dice que él le dijo, te reprendo, ni le dijo esto, ni le dijo muchas cosas, ni zapateó, ni pateó, ni hizo nada. Simplemente le respondió con lo que decía la Escritura, con la palabra de Dios. Lo segundo es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón, porque estaba lleno del Espíritu Santo, que era su espíritu, podía hacer que el enemigo se fuera. Lo tercero es que lo resistió con autoridad, mandándole a apartarse. Le dijo, apártate de mí, no venga donde yo estoy. El Señor nos manda a nosotros a resistirlo y nos lo está diciendo de muchas maneras. Resistid al diablo y huirá de ti, dice en el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, y por último, el cuarto es que Jesús tenía bien claro el propósito para el cual Él había venido. Y cuando, mi hermano, usted tiene claro el propósito suyo en la vida, no hay nadie que lo haga desistir de ese camino. Usted va a tener tentaciones. Nosotros hemos oído aquí testimonio de personas que le han ofrecido cosas grandes que ponen a temblar cualquiera y uno dice, wow, si lo dejo, si no lo dejo. Pero si usted tiene claro cuál es el llamado que usted tiene, cuál es el propósito suyo, usted va a echar ese materialismo a un lado, usted va a echar ese sueldo que le están ofreciendo a un lado. Usted va a decir no, porque mi Dios me llamó a esto y yo prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano, en Filipenses 2, del 5 al 14, o al 11, perdón, se habla claramente de que Jesús sabía que debía dejar su trono de gloria, y dejó su trono de gloria y vino como siervo, dejando todo. Entonces nada que tú dejes vale tanto como el trono de gloria que Jesús dejó por ti y por mí. Con esta victoria en contra de la tentación, Él logró su propósito y 7 cosas, entre muchas otras, yo pude
captar y sacar para que nosotros tengamos motivo suficiente para agradecerle al Señor lo que ha hecho con nosotros. Lo primero fue que Él tomó nuestro pecado y así el enemigo no puede acusarnos. Entonces, Él tomó nuestro pecado y nos dio la remisión de ellos. O sea, la remisión es que Él borró toda evidencia de pecado que tú tuvieras. El acta de los decretos que había contra ti, que el enemigo tenía una lista grandísima, la fue borrando con su sangre preciosa. Y ya esa acta no existe. No te dejes engañar de Satanás. No te dejes engañar. Tú eres un pecador perdonado. Ahora, si tú fallas, abogado tenemos para con el Padre. Arrepiéntete, vuelve otra vez. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que Él tomó fue nuestra enfermedad, nuestro dolor y nuestras rebeliones. Nosotros hemos leído eso en el libro de Isaías. ¿Y qué nos dio a cambio de eso? Nos dio sanidad, salud física y perdón. Fíjate que nos dio sanidad, porque salud física es la del cuerpo, pero sanidad es la sanidad del alma, de esas heridas que el pecado dejó en ti, de esas heridas con que fuiste marcado, de ese daño que te hicieron cuando tú eras pequeño. Entonces eso se convierte en una dolencia del alma. Y dice la palabra que Él nos dio sanidad física. Búscalo también en Primera de Pedro, capítulo 2, y vas a encontrar ahí que por sus llagas, por su llaga, porque fue una sola, el cuerpo entero, nosotros fuimos sanados. El tercero dice, tomó el pecado y se constituyó Él en el chivo expiatorio. Existía un rito donde se ponía sobre el pecado, se hacía simbólicamente que se ponía el pecado del pueblo sobre el chivo expiatorio, ¿verdad? Y entonces ahí era como si ese chivo pagara por todo el pecado. Él se constituyó en chivo expiatorio, el Señor. Y entonces a ti y a mí, que éramos los que habíamos pecado, nos justificó y nos salvó por su gracia. Es motivo para darle gracias al Señor. Es motivo para darle gracias a Él, que Él tomó la muerte, vivió la muerte, gustó la muerte, pasó por ella. Gracias que no se quedó en la tumba, la venció. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la vida. En hebreo hay una palabra que se llama Zoé. Zoé significa la vida de Dios mismo. Entonces el Zoé, Él murió para darnos a nosotros el Zoé de Dios, la vida del Dios mismo, que es la vida eterna. Eso es grandioso, hermano. Tú y yo no vamos a vivir nada más este tiempo que estamos aquí. Nosotros vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Y entonces nos dio también una vida espiritual de calidad, una vida nueva. Ya tú y yo no somos lo que éramos antes, nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nos equivocamos, fallamos, tenemos debilidades, pasamos muchísimo trabajo, pero somos nueva criatura. Ya el pecado no reina en mí, en ti. Podemos caer, pero volvemos a decir que el Señor nos levanta. Una quinta cosa es que Él tomó nuestra pobreza, sufrió hambre, sufrió desnudez. ¿Sabe que Él fue clavado en la cruz desnudo? La vergüenza más grande para un judío. Sufrió sed y cogió para sí la pobreza de la maldición que se describe en Deuteronomio 28, que dice que la pobreza es una maldición. Lo dice en Deuteronomio 28, 48. ¿Y sabe lo que nos dio? Nos dio la abundancia, nos dio la prosperidad espiritual y también nos da prosperidad física. Todos nosotros de alguna manera hemos sido prosperados físicamente también. Tenemos el contentamiento. Cuando usted prospera, mire, hermano, cuando usted aprende a contentarse con lo que usted tiene, usted prosperó económicamente también, porque ya usted no está haciendo lío para buscar lo que usted no puede comprar. Entonces, a algunos falta todavía que nos acabe de completar esa partecita ahí del contentamiento. Pero somos un barro en sus manos que estamos todavía siendo trabajados por Él. Pero hermano, nos provee cada día. Nos da para que su reino sea. Ahorita nosotros vinimos casi todos, pasamos al altar.
Uno pusieron 100, otros pusieron 20, otros pusieron 10, yo no sé cuánto. Tú pusiste, pero te dio para traer. Te alcanzó para traer. Porque Él quiere que nosotros prosperamos así como prospera nuestra alma. Quiere que tengamos salud y que prosperemos como prospera nuestra alma. Hermanos, rompe el esquema de pobreza que el enemigo quiere dejarte en la mente. Nosotros no predicamos sobre la prosperidad de que todo el que viene al Señor ya se hace rico. No, porque no es así. Pero Dios prospera a sus hijos. Tú comienzas a utilizar mejor tu dinero, a saberte administrar. Y si tú tomabas, ya tú no tomas. Entonces ya eso te sirve para otra cosa. Entonces aprende el tipo de prosperidad que Dios te da. Porque ya comienzas tú a ser una nueva criatura. El sexto punto es que Él tomó nuestra vergüenza. El sentido de inutilidad, de tú sentirte que eres inútil, que tú no sirves para nada, la baja estima. Él tomó toda esa vergüenza y la llevó ahí a la cruz del Calvario. Y entonces te hizo a ti rey y sacerdote para Él. Para anunciar las virtudes de Él. Para llevar a los que están en tinieblas, anunciarle la luz de aquel que es la luz del mundo. Entonces ya tú no eres un sin importancia, ya tú no eres un nada, tú eres un hijo de Dios. Tú eres rey y sacerdote, pero no para orgullo, sino para poder hacer las cosas con autoridad como las hace el rey y el sacerdote. Para caminar en autoridad delante de los hombres y delante de Dios. Para caminar en santidad, para caminar derecho. También nos sentó en lugares celestiales. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. En lugares celestiales, no en el fondo allá en la basura, no en el muladar donde tú te encontrabas, no en medio del lodo, del fango, del pecado, sino sentado en lugares celestiales. Y por último, Él tomó para sí el rechazo, el desprecio. Lee Isaías 53, ahí está todo. Se puso de tal manera desfigurado que nadie lo quería mirar, de tan horrible que se veía. Dice que no abrió su boca, que Él tomó para sí todo eso y nos regaló a nosotros aceptación en esta familia de Dios. Hermano, cuando tú andabas por ahí, por la calle, sin conocer las promesas de Dios, tú no tenías familia, pero tú tienes una familia ahora. Todos nosotros somos la familia tuya, la familia de Dios. Y nosotros lloramos con los que ríen en nuestra familia, con los que lloran en nuestra familia, y reímos con los que ríen. Y si alguien está enfermo, todo el mundo está preocupado. Somos una familia, la familia de Dios. Una familia que nos hace aceptos, que nos hace sentirnos dignos, que nos hace sentirnos que nos aman. Porque el amor de Dios está aquí entre nosotros. El Padre nos ve a través de su llaga, el papá de esta familia, que es el Señor, nos ve a través de la llaga de Jesucristo. ¿Y sabe cómo nos ve Él? Nos ve perfectos, nos ve santos, nos ve caminando en santidad y en obediencia. Y también nos regaló la bendición. Yo creo que el Señor nos dio tantas cosas que nosotros, vuelvo y digo, no podemos agradecerle ampliamente lo que nos dio. Él despojó al diablo y a sus principados y no se quedó en la tumba, subió y está aquí. En este momento su presencia se puede sentir en este lugar. A nosotros como iglesia nos ha dado tantas cosas, nos dio este año una promesa tremenda que la hemos visto cumplirse de una manera ahí al pie de la letra. Dice que nos libraría, dice que cuando lo invocáramos nos respondería. ¿Cuántas respuestas nos ha dado el Señor en este tiempo? En lo que va de este tiempo nos ha dado tantas respuestas. Nos ha cuidado, nos ha estado ahí en momentos de angustia donde ya ni la voz le sale a uno de tanta angustia. Pero tú estás seguro de que el Señor está ahí. Y ahora, en este mismo año, ahora, en este día de hoy, jueves 5, el Señor nos manda a iniciar una jornada de oración. No sé, algunas personas que no estaban aquí el domingo, no sé si tienen este material. Pero el Señor nos ha mandado a orar por familia y ahí está
cada uno de los versículos con que vamos a orar cada día. ¿Y sabe con qué comenzaba hoy? Con Isaías 10, 24 al 27. Nos dice que aún, eso parafraseando, ¿verdad? Nos dice que aunque venga el enemigo de Asiria, que venga de Egipto, que venga de Persia, que venga de donde quiera venir y nos ataque y nos quiera dar con palo, dice, alzará palo contra ti, a la manera de Egipto. O sea, que a la manera de Egipto era que los hebreos eran esclavos en Egipto y le daban duro. O sea, aunque todo eso pase, hermano, dice que la unción pudrirá los yugos. La unción pudrirá los yugos. ¿Y cómo viene la unción, hermano, sobre ti? La unción viene, mira, desde el mismo trono de la gracia, llenándote el Señor con su Santo Espíritu. Cuando nosotros buscamos su rostro en oración. Por eso es que nos está mandando como familia. Nos está mandando como familia a llenar en estas jornadas de oración un tiempo, a orar juntos. Si no lo has hecho, todavía estás a tiempo porque la noche es joven todavía. Tú puedes orar esta noche con esa palabra que está ahí. Y tú verás qué hermoso. A algunos de nosotros nos gusta levantarnos de madrugada. A otros a mediodía. A la hora que tú quieras vas a orar. Pero vas a orar junto con tu familia. Dice, y así nosotros vamos a echar fuera ese yugo de temor que el enemigo ha querido poner sobre nuestra iglesia, de temor a la enfermedad, de temor a los problemas, de temor a que se murió fulano, que hoy vamos a un velorio y mañana vamos a otro. El Señor quita ese temor, quitará ese temor, porque la unción pudrirá ese yugo. La unción pudrirá el yugo de la deuda en el nombre de Jesús. La unción pudrirá el yugo de la enfermedad, la unción pudrirá el yugo de la apatía, de la falta de fe, de la incredulidad, de la frialdad, del llegar tarde a los cultos. Ese es un yugo, hermano. Que tú rompes a dar vuelta en la casa, dar vuelta, sabiendo que te tienes que ir, que ya es la hora de irte para la iglesia. Todo eso se romperá en el nombre de Jesús. Nos apropiamos de esa palabra. Y por esa palabra que dijo aquel que nunca pecó, el que pelea por ti y por mí. Entonces yo creo que esta noche es tiempo de dar gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Pero lo vamos a hacer de una manera especial. Tú vas a cerrar tus ojos. Los muchachos nos van a ayudar y vamos a poner una canción. Y esa canción tú la vas a meditar. Vamos a cantar en el espíritu, pero con el entendimiento. Porque eso es algo que nosotros le decimos al Señor que vamos a hacer. Y esta noche nos vamos a comprometer a hacer eso. Vamos a cantar esa canción, una canción alegre. Es una canción alegre. Puedes tocar las palmas, puedes agradecerle al Señor y decirle que cambias todo hoy. En el nombre de Jesús. Que toma todo lo que Él te ha dado. Aleluya. Cambio mi tristeza en esta noche. Cambio mi vergüenza porque Él pagó por mí. Y lo cambio por el gozo de mi Señor en todo tiempo. En el tiempo de enfermedad y en el tiempo de salud. Aleluya. Llénate del gozo del Señor en esta noche. Nunca derrotado. Aleluya. No te afectan las maldiciones, hermano. No se lo crea al diablo. En tu gozo fuerte soy, Señor. Segurito que el gozo viene en la mañana. Fuera el dolor, fuera la enfermedad, llámese como se llame, en el nombre de Jesús.